El otro concepto que ahorita, antes de entrar al tema de motores de rotor de Banado, que quisiera compartir con ustedes y que también se desprende de lo que vimos ayer, es la situación de cómo nosotros interpretar un desbalance de voltaje, que también como práctica común y como una buena práctica de mantenimiento es medirlo, saberlo cuantificar y entender su fenómeno o entender el impacto que tiene en el funcionamiento del motor. No hace mucho la norma IEEE y la norma NEMA establecieron un nuevo concepto, en el equipamiento en general y sobre todo los motores eléctricos, que se llama el demérito. El concepto en inglés yo lo he leído como derating, que es un demérito. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Es muy importante que en estas aplicaciones prácticas, si existe alguna duda en su aplicación o en su concepto, que pregunten. Es muy importante que quede bien claro el concepto. Y si quieren algún ejemplo, como dicen, un ejemplo para que amarre, háganmelo saber y establecemos ejemplos prácticos. En qué tipo de motor, en qué tipo de voltaje, en qué tipo de montaje. Hemos observado mucho este fenómeno. Así es que, por favor, si tienen alguna pregunta, interrúmpame, no hay problema. A través de Juan, él me informa. Muy bien. No hay preguntas, Juan. Muy bien. Voy a hacer un ejemplo de cálculo de un desbalance de voltaje y vamos a ver el efecto tan dañino que tiene en los motores. Por eso, repito, una buena práctica también de mantenimiento y de operación es constantemente estar midiendo la calidad de energía, en este caso en forma particular el desbalance de voltaje. Muy bien. Miren, vamos a suponer que nosotros tenemos midiendo, aquí el ejemplo lo establece en voltajes 220. Y vamos a suponer que línea 1, el voltaje en línea 1 es igual a 220. El voltaje de línea 2 es igual a 214. Y el voltaje en línea 3 es igual a 210. La forma de calcular el porcentaje de desbalance va a ser igual a la máxima desviación del voltaje promedio entre el voltaje promedio por 100. Entonces nosotros tenemos que sacar el voltaje promedio. El voltaje promedio de estas tres magnitudes es 215. ¿Cuál es la máxima desviación que tenemos de 215? Pues 210 son 5, 214 es 1, 220 son 5. Son 5 volts. 5 volts, que es la máxima desviación del voltaje promedio de alguna de las tres líneas. Repito, este es mi voltaje promedio. Línea 1, 220, la desviación son 5. Línea 2, 214, la desviación es 1. Línea 3, 210, la desviación es 5. Entonces, ¿cuál es la máxima desviación? 5. Entonces, ponemos 5 entre el voltaje promedio, 215 por 100. El porcentaje de desbalance es de 2.3.
es mucho. Miren, ¿cuál es el fenómeno que resulta de este desbalance? ¿Se acuerdan ayer que vimos que en el motor de inducción, en el motor síncrono, asíncrono, de rotor devanado, el estator, la función del estator es establecer un campo magnético giratorio? Ese campo magnético giratorio va a interactuar con el rotor y de ahí vamos a obtener el par entregado en flecha. Cuando nosotros tenemos un desbalance, lo podemos analizar también a través de la teoría de componentes simétricas, de secuencia positiva y componentes simétricas de secuencia negativa. Para no entrar en mucha materia vectorial, que ahorita no es la intención, mejor vamos a verlo así. Calculamos el porcentaje de desbalance y la explicación conceptual o cualitativa es de que el motor tiende a corregir el desbalance creando un campo magnético giratorio en contra del fundamental. Ese campo magnético giratorio, a su vez, nos va a provocar una corriente circulante en contra de la fundamental. Pero la proporción del desbalance con la corriente resultado del desbalance, la corriente es mucho mayor, casi 5 veces o más. Ahí es donde, lo que provoca esto es de que el motor empiece a tener calentamiento, no producto de la conversión de energía. Acuérdense que el motor es un convertidor de energía eléctrica a energía mecánica. Y yo como operario del motor, como usuario del motor, yo lo que necesito al punto de mejor desempeño es de que solamente producto de la conversión de energía tenga las únicas pérdidas, no pérdidas adicionales al proceso de conversión de energía. Eso es bien importante que quede bien claro. Cualquier otro elemento, cualquier otro fenómeno que se presente, que no sea producto tal de la conversión de energía, quiere decir que estoy operando en forma errónea el motor y estoy provocando una desviación en su desempeño. Por eso es muy importante estos puntos que estamos viendo: corrientes circulantes en rodamientos y ahorita el porcentaje de desbalance. Bueno, ya una vez que calculamos el porcentaje de desbalance y que observamos que ese desbalance provoca un campo magnético giratorio en contra del fundamental y como resultado, esa fuerza magnetomotriz, como resultado, pues se va a reflejar en una fuerza contraelectromotriz que me va a provocar corriente circulante, pero que esa corriente no participa en fuerza en flecha, no participa en el proceso de conversión de energía. Y que la magnitud es 5 o más que el porcentaje de desbalance. Ahí es cuando surge el concepto del demérito o factor de demérito o derating factor. Miren nada más el impacto que tiene. ¿Qué significa un demérito? ¿Qué significa un demérito? Bueno, un demérito lo que significa es que si el motor eléctrico, vamos a poner un ejemplo, de 100 caballos, presenta su alimentación, presenta un desbalance, me va a demeritar tamaño, o sea, en base al desbalance es la potencia que tengo que reducir, es la potencia demandada que tengo que reducirle al motor porque está demeritando potencia producto del calentamiento de un desbalance. O sea,
En otras palabras, el desbalance lo que provoca es de que el motor disminuya su tamaño, la capacidad del motor de entregarme potencia. Eso es lo que provoca un desbalance. Y miren más o menos cómo se comporta. Si yo grafico el porciento de desbalance contra el de mérito, vamos a suponer, bueno, vamos a ver que aquí tengo 0 desbalance, no tengo de mérito, entonces tengo la unidad. ¿Por qué? La forma de interpretar es que dependiendo del grado de desbalance, yo voy a multiplicar la potencia por el de mérito, y es la potencia a la cual resulta que el motor queda el motor producto del desbalance. Ejemplo para quemar. Miren, ¿por qué pongo hasta 5% de desbalance? Porque un motor eléctrico es el máximo desbalance que permite. Pero miren todo lo que demerita. Significa que el motor de 100 caballos, vamos a suponer que tengamos un desbalance. Bueno, es que la gráfica es más pronunciada. La gráfica sería así. Ese desbalance de 2.3 vamos a suponer que aquí sea 0.89, entonces el motor es de 100 caballos por 0.89, los HP reales, producto del desbalance, bajarían a 89. ¿Qué es lo que pasa si el motor le sigo exigiendo los 100 caballos con un desbalance de 2.3? Le estoy exigiendo 11 caballos más que me van a provocar un deterioro prematuro en los aislamientos. Y ese motor va a reducir su vida útil. Cuando veamos el tema de aislamientos, vamos a ver la fórmula para calcular el tiempo de vida acortado producto de la temperatura, del incremento en temperatura. Por eso yo les decía en la clase anterior, un motor eléctrico bien operado, el tiempo de vida son 20 años. Bien operado significa que yo tengo una calidad de excelente energía, que no esté sometido a bloqueos o a exigencias mayores al dato de placa, cuestiones ambientales, cuestiones de montaje, que no haya vibraciones reflejadas, que tenga todo un sistema de operación en base a las normas. Y siempre tendré disponibilidad de máquina, cuidando esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles que a final de cuentas marcan la diferencia. Y muchas veces, pues vemos un motor robusto. Acuérdense que comentábamos que el motor jaula ardilla, pues es un motor robusto, es un motor simple. Y muchas veces pasamos por alto ciertas situaciones que pensamos que el motor lo absorbe, y no, el motor no lo absorbe. También acuérdense lo que les comentaba, que gracias al desarrollo metalúrgico, nosotros hemos llegado a crear núcleos de laminación cada vez más permeables, o sea, con mayor permeabilidad.
magnética. Que esto significa que la cantidad de campo magnético por unidad de superficie pues es mayor. O sea, la densidad magnética pues aumenta. Y si la densidad magnética aumenta, pues yo necesito menor tamaño para establecer el campo magnético que necesito. Por consecuencia, los motores se fabrican de menor tamaño. También por cuestiones comerciales. Entonces, les comentaba que el núcleo, debido a sus materiales compósitos, es más pequeño. Entonces, acuérdense que los motores están trabajando en sus límites últimos de resistencia mecánica, térmica, eléctrica, magnética. Entonces, estos desbalances me demeritan mucho el motor. Eso es bien importante. Cuando veamos las técnicas de predictivo, o sea, para poder medir los deterioros, los huelgos de los motores, las técnicas que hay en línea, es bien importante entender eso. Por eso el uso de tecnología y por eso el desarrollo de tecnología para medir en línea el deterioro, pues, el estado de los materiales, se vuelve estratégico.